Bueno, Fabri, tengo tres noticias. Sí. Te abro un abanico de cartas. Bien, ¿sí? pensé que ya lo habíamos decidido, pero bueno, querés abrir nuevamente el juego. Quiero abrir el juego para que participes, para que no te sientas. Porque si no, yo empiezo a hablar y vos empezás a buscar notas de otras cosas. Sí, es lo que tiene que pasar, porque yo necesito después rellenar el momento en el que vos lo dejás vacío. Pero lo podemos estirar un poco más. Dale. Tengo una nota muy buena sobre el uso de barbijos, porque se viene otra cepa, otra variante. Sí. Y los barbijos que estamos usando, algunos funcionan, otros no. Y podemos ver la experiencia que está teniendo Europa y Estados Unidos. Esto es un tema. Bien. Carta número 1. Esa es la más sobre número 1. Esa es sólida. Esa es sólida. Bien, podemos esperar a que sea un poco más tarde para tirar la más sólida. No sé si es tan sólida. Ok. Está buena. Bien. ¿Sí? Segundo. Barbijos y COVID, sí. Hay una droga española, ¿sí? Nueva, que parece o promete tener impacto sobre la pandemia. Bien. Pero eso no es la historia. La historia es mucho más interesante porque esta droga lo descubrieron los egipcios hace 3.500 años y estaba en papiros. Es tremendo lo que me estás dando. Sobre número 2. Sí. Y el sobre número 3 tiene que ver con algo muy, pero muy vigente, que es, si hablamos de las variedades de los virus y hablamos el lunes pasado sobre qué se está viniendo a la moda del COVID, ¿cómo podrían reaccionar las vacunas? ¿Podemos modificar las vacunas? ¿Las vacunas que tenemos ahora funcionan para todas las cepas? ¿Qué tenemos que hacer? Bien. Sobre número 3. Yo te elijo el sobre número 2 porque me parece información importante para que la gente tenga lo más pronto posible. Bien. Antes de las 8 de la mañana. Perfecto. Sobre todo porque también está en Twitter, es algo de lo que se va a hablar y la gente tiene que salir a la calle cuando vaya al trabajo, se conecte en una videoconferencia, en una call, pueda decirle, che, ¿viste lo del virus de coso? Sí. Bueno, antes de las 8 lo sabés. Bien, bueno, te voy a contar una historia que para mí fue muy, pero muy emocionante, porque la empecé a buscar hace mucho tiempo cuando estaba escribiendo mi libro, porque, el único libro que escribí, porque... Pero es bueno decir mi libro, Gar. Sí, quedó como el primer libro. Iba a decir el primer libro, pero era el único. Así que bueno, el primer libro... en un momento la humanidad progresó, o sea, todos los avances tecnológicos y científicos no son contemporáneos a nosotros. O sea, hubo muchos avances en aritmética, en matemática, pensá en otras civilizaciones que construían enormes palacios, acueductos, y en medicina también había. Es que en algún momento cuando los imperios se empezaron a invadir, siempre se destruía la cultura anterior. O sea, eso pasó en casi todos los imperios. Y sigue pasando con cada gobierno. Y sigue sucediendo, o sea, con gestiones mucho más rápidas. Y era una cagada, porque en algún punto había mucho conocimiento que en vez de incorporarlo, se destruía. ¿Sí? De hecho, la construcción de las nuevas universidades, o lo que sabemos por nuevas universidades, son los depósitos de conocimientos previos en grandes abadías, donde muchas personas empezaban a interpretar. Personas que intentaban entender... Sí, los pocos que podían interpretarlo también. Claro. Entonces, a partir de eso se empezaron a generar el concepto de universidad, ¿sí? Bueno, en su momento los egipcios habían adaptado en su fascinación por trepanar cerebros, por hacer momias. O sea, había mucha búsqueda por el cuerpo humano, ¿sí? Por la momificación. Y lo que empezaron a descubrir, lo empezaron a escribir. Y de hecho, hay un papiro que es muy largo, tiene 19 metros, que data del año 3500 antes de Cristo. Tan inteligente. Perdón, de hace 3500 años. No, 3500 antes de Cristo. 1500. No sé, no, si es egipcio puede ser el 3500 antes de Cristo. Bueno. ¿Cómo una civilización tan inteligente no aprendió que podía cortar los papiros y poder administrarlo de otra forma, ¿no? 19 metros de un coso, relájese, señora. Pero tenían una forma de enrollar. Sí, de enrollarlo, pero a medida que ibas estirando, que se iba corriendo. Sí, bueno. en el año 1873, un egiptólogo alemán muy famoso, Ebert se llamaba, lo que hizo fue encontrar estos papiros, llevarlos, como siempre, a esos museos, o sea, afanárselo, y guardarlo y empezar a hacer una traducción. Sí. Lo que tenían esos papiros fue algo casi mágico para la época, y de hecho se llama el papiro de Ebert. Lo que muestra es casi todos los conocimientos que había en medicina. De hecho, uno de los conocimientos más básicos sobre cómo aliviar patologías cerebrales. O sea, había un concepto de entender que la mente tenía que ver con un montón de cuestiones que se descubrieron muchos años más tarde. O sea, recién en la época de los romanos o del Coliseo empezaron a darse cuenta que el cerebro comandaba las funciones del cuerpo humano. Bueno, estos ya lo sabían con mucha anterioridad, y lo que descubrieron ahí es que había una droga que la utilizaban frecuentemente que se llamaba colchicina, ¿sí? Que es algo muy fácil de conseguir. ¿Cómo se llama? ¿Colchicina? Colchicina. Colchicina. Sí, sí.
¿Te lo puedo deletrear? No, está bien. Ok. La colchicina es una droga muy, pero muy barata que se consigue en Europa, en Argentina, por pocas monedas. O sea, no es muy difícil de sintetizar. Y tiene como un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Bueno, estos médicos españoles lo que hicieron fue probar esa colchicina en COVID. Casi siempre lo que se está haciendo es, primero, mostrar esas cosas son medias raras porque la gente dice, oh, vamos a comprar. Bueno, no compren nada porque es una investigación muy parecida a las que hay en todo el planeta. Por ejemplo, la ivermectina, que son drogas que ya se comercializan, que son seguras para algún tipo de patologías que pueden servir para otras. Este trabajo lo que presenta es que reduce en las etapas tempranas de la enfermedad, o reduciría a las etapas tempranas de la enfermedad el 25% de las hospitalizaciones, ¿sí? El grupo de científicos y médicos ha hecho a nivel experimental en humanos las pruebas, y si bien los resultados son preliminares, son bastante alentadores, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que esto no tiene que generar un vínculo directo hacia la compra de esa droga por 3 motivos. El primero de todo es cualquier droga, ¿sí? Podemos hablar de la ivermectina y el fenómeno acá en Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que ir a comprarlo anticipadamente? A menos que el médico te lo recete por algo espectacular que él descubra, pero lo que tenemos que saber es que esas drogas tienen contraindicaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, que ya lo habíamos comentado, esas drogas pueden tener interacción farmacológica con otras drogas que vos estés tomando, ¿sí? Entonces quizás la combinación de esas 2 drogas puede desencadenar algún problema. Que eso generalmente un médico lo tiene en cuenta al momento de recetarte y lo los que tenés que farmacéuticos tomar. también lo deberían tener en cuenta. Y por último, es que no sabes si el efecto es real o no, dado que no está probado. Lo que sí podemos entender, y lo que es fascinante, es cómo algo muy, pero muy ancestral que estaba en los papiros egipcios puede ser útil para una pandemia mucho tiempo después. Es por eso que el conocimiento no se tiene que abolir, y no tengo que estar en contra del conocimiento que se generó en otras edades, sino que tengo que adaptarme a eso y generar un nuevo conocimiento mucho mejor. ¿Tenemos que esperar y hay esperanzas sobre los tratamientos de COVID? Sí, porque de hecho hay muchas drogas para probar y para ver sus efectos. No tenemos que adelantarnos a esas drogas y empezar a probarlos en nuestro cuerpo. No hay que automedicarse, no hay que generar un boca en boca. Sí hay que saber que la ciencia avanza, y en ese avance va a haber, no sé, fuerzas distintas, retrocesos, mucho rum rum de los medios, mucho rum rum de los médicos. Bueno, hay que tener paciencia, pero con cierta esperanza que quizás los egipcios nos salven. Entiendo que ahora se están como empezando a salir y a publicar muchos más tratamientos de lo que habíamos conocido hasta ahora. Tiene que ver obviamente con que pasó un año y es el momento en donde de a poco, también entendiendo que hay una nueva ola en Europa y el mundo está mucho más preocupado, o sea, vuelve a estar muy preocupado, es el momento en el que empiezan a salir todas estas cosas con ya resultados por lo menos en un laboratorio solamente. ¿Es eso un poco el justificativo de por qué están apareciendo públicamente distintos tratamientos? Pensar en solamente un año, o sea, que en un año existan publicaciones, por ejemplo, si agarras a cualquier investigador o cualquier investigadora en cualquier parte del mundo y le decís, de acá a un año quiero que tengas resultados de cualquier cosa, te va a decir, olvídate. O sea, de cualquier cosa, ¿eh? O sea, desde la sociología, pasando por la medicina, la farmacología, es imposible planear resultados de acá a un año. Bueno, estamos viendo que existen resultados de acá a un año porque el nivel de preocupación que tiene el mundo es enorme. Claro. Entonces, bueno, hay mucho interés no solamente en generar estos conocimientos, sino en publicar estos conocimientos. Así que bueno, esperemos que en los próximos meses, esperemos que quizás en este 2021 existan no solamente vacunas disponibles, sino también tratamientos un poco más seguros o más confirmados. Hay que tener paciencia, pero bueno, el panorama, si bien es desolador por un lado, desde el lado médico es alentador que sigan existiendo estas búsquedas y que estas búsquedas en algunos puntos son fructíferas. Excelente aporte, Fabricio. Al final tenés más cosas para aportar que dónde van las ménsulas con respecto a una cama. La verdad. Te agradezco de todo corazón.